En este bloque, la intención es que una vez revisados los conceptos sobre género, feminismos y cuidados, podamos aterrizarlos en nuestros contextos educativos. Para hacer esto vamos a tener en cuenta el método DAT, que es la fórmula por la cual trabajamos desde Pedagogías Invisibles. Es muy sencillo, se trata de detectar, analizar y por último transformar. Este curso consiste precisamente en detectar aquellos ámbitos y hechos de discriminación por cuestiones de género. Hemos estado analizando diferentes recursos y aunque algunos en alguna ocasión los hemos transformado de alguna manera, ahora vamos a llevar esta transformación de manera más completa en nuestros contextos educativos. Y lo vamos a hacer a través de 3 niveles de acción: imaginario, arquitectura pedagógica y relacional. Son 3 niveles relacionados y conectados entre sí, pero vamos a trabajarlos ahora por separado. Imaginario es lo que nos referimos tanto a contenidos de nuestras asignaturas como a nuestros cursos con toda la información visual y textual que hay en nuestros centros educativos. Aunque nos parezcan inocentes o neutros, ya sabemos que están cargados de imaginarios y de posiciones, roles, expresiones, normatividades de identidad de género. Los contenidos de clase pueden condicionarnos en cuestiones de género desde la lengua y la literatura, pasando por las matemáticas hasta la educación física. Un ejemplo de información visual y textual puede ser la señalética que encontramos en los baños de los colegios. Aquí os vamos a poner un ejemplo de baños que refuerzan ciertas expresiones y estereotipos de género. Y os ponemos otro ejemplo donde esto ya no sucede de una forma tan evidente. Arquitectura pedagógica. Nos referimos a cuando articulamos los formatos y las metodologías en nuestra práctica docente. Son estos modos de hacer que no son neutros, ya que están influenciados por cuestiones de eficacia, rendimiento, valoración de unas aptitudes y capacidades por encima de otras, la atención a la persona, al grupo, y pueden reproducir dinámicas sociales heteropatriarcales o ser contestadas desde una pedagogía feminista. Lo podemos ver, por ejemplo, en cuestiones como el espacio o el tiempo. ¿Cómo es la distribución de nuestras aulas? ¿Nuestros alumnos pueden verse las caras o están enfrentados hacia la pizarra? ¿Los tiempos son estrictos o dilatados? Esas cuestiones. Por último, muy relacionado con la arquitectura, es lo relacional. Nos referimos a esto cómo nos dirigimos a nuestro alumnado, las relaciones entre docentes y alumnos, y también en saber detectar en nuestras aulas cómo se relaciona nuestro alumnado entre sí, cómo nos dirigimos, cómo es el trato, cómo hablamos de nosotras y nosotros mismos, de nuestro lenguaje verbal, pero también corporal, nuestros gestos, actitudes. Nuestras relaciones con los demás están totalmente atravesadas por estereotipos y prejuicios que parecen naturales, pero que ya sabemos que no lo son. En la plataforma vais a encontrar una checklist por cada uno de estos ámbitos que nos van a permitir detectar y analizar, sobre todo para transformar, cómo se está abordando el género en cada uno de ellos. Aunque ahora os vamos a plantear algunas preguntas para ir calentando motores. En las cuestiones de imaginario, en los contenidos que impartimos en clase, ¿cuándo y cómo se hace referencia a los diferentes géneros? Cuando aparecen personajes importantes, ¿hay un equilibrio entre mujeres y hombres? Cuando se mencionan a personajes de ambos géneros, ¿se están reforzando los estereotipos y roles asignados a cada género? Por ejemplo, valor en los hombres, sensibilidad en las mujeres. ¿Se contemplan y se visibilizan los contenidos y referentes de clase de identidades trans? ¿Conoces algún personaje trans que pueda ser representativo para tu alumnado? En cuestiones de arquitectura pedagógica, ¿contemplas el proceso de aprendizaje como algo personal, gradual, lento, complejo? Si realizas una prueba de nivel, ¿te interesas únicamente por contenidos? ¿O preguntas sobre otras cuestiones? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué expectativas tienen? En la distribución del espacio de tus clases, ¿facilitas el trabajo del grupo o el trabajo individual? ¿En tus clases predomina siempre tu discurso o se escuchan las voces de tus estudiantes? ¿Serías capaz de elaborar una clase donde las cuestiones personales se relacionen con el currículum? ¿En tus clases planteas ejercicios reproductivos o reflexivos? En lo relacional, cuando levantan la mano para hablar, ¿te has fijado si haces más caso a unos alumnos de un género u otro? ¿Procuras que en clase todos participen por igual? ¿Valoras aspectos diferentes de tu alumnado según el género? Liderazgo, por ejemplo, en los chicos y buenas maneras y educación en las chicas. Inteligencia en los chicos y belleza en las chicas. ¿Reaccionas igual ante una misma actitud según la realice un estudiante de un género u otro?
En cuestiones de lenguaje te invitamos a preguntarte ¿qué género usas para referirte a tu alumnado en conjunto? Y si pensamos que el lenguaje corporal, ¿te sientes cómoda y libre con tu lenguaje corporal, con cómo te expresas? Nuestra forma de realizar la transformación desde Pedagogías Invisibles es a través del arte más educación. Durante los 3 bloques hemos estado realizando diferentes acciones que son acciones de arte más educación. Hemos analizado imágenes, hemos realizado pequeñas instalaciones con los gomets y hemos trabajado con el arte relacional en la política de los cuidados. Pero os proponemos además algunas claves a tener en cuenta que son las que a nosotras nos interesa trabajar desde el arte y que podéis tener en cuenta para diseñar vuestras transformaciones. La primera es crear extrañamiento. Crear situaciones donde a nuestro alumnado les genere preguntas, dudas, pero que también nos lo genere a nosotras mismas y aprovechar esas dudas para poder crear debates y conversaciones. El tercero es la experiencia estética, tener en cuenta la visualidad, pero también otras experiencias como puede ser el tacto, el oído, el gusto o el olfato. Crear dinámicas que tengan en cuenta nuestros sentidos. Y por último, dar sentido. Todas las propuestas que hagamos tienen como objetivo que cada persona encuentre un sentido propio, en este caso en relación a cuestiones de género. Te vamos a proponer ahora una serie de dinámicas. Por ejemplo, en el imaginario, en el primer bloque, la tarea estaba destinada a trabajar nuestro imaginario, abrir nuestras visiones binarias y cis y romper con roles y estereotipos. Este mismo trabajo lo puedes realizar con tu alumnado o si trabajas en museos u otros contextos a través de talleres. Puedes seleccionar material visual y audiovisual y analizarlo con ellos, adaptándolo, por supuesto, a los diferentes niveles educativos. Pero además os vamos a poner algunos ejemplos de ciertos contenidos por niveles. Por ejemplo, esta temática de los oficios en infantil. Realmente los oficios no son los contenidos. Nos están hablando de verdad de roles de género. Desde la infancia, cada profesión está atribuida a un género. Te proponemos que para transformar esto hagas una performance con tus alumnos, donde independientemente del género vayan todos jugando a ser todas las profesiones. Sabemos que las profesiones no tienen género y poder jugar con ellas es fundamental para cambiar los imaginarios. Ejemplo para educación primaria. ¿Qué sucede en esta portada de este libro de historia? Pues que han quitado a las mujeres. Lo que os proponemos es que analicéis vuestros libros de texto y como acción de transformación lo que podéis hacer es fotocopiar las portadas y hacer un collage donde podáis añadir a personas de otros géneros o a mujeres. Todo esto podéis hacerlo también con imágenes que encontréis en los contenidos de vuestros talleres o de vuestras aulas. Y aquí lo que vamos a trabajar es con la experiencia estética. Otro ejemplo de secundaria. Seguro que se recomienda la lectura, por ejemplo, del Quijote. Se suelen elegir algunos pasajes, pero ¿cuáles son los pasajes que se escogen? Os recomendamos que elijáis como pasaje, por ejemplo, la historia de Marcela, donde puede servir para que en la clase se puedan abordar conceptos como el feminismo y, por tanto, podamos abordar lecturas de las grandes obras de la literatura para poder trabajar de manera transversal en género. En esta dinámica podemos incorporar el dar sentido al estudio de estos referentes y estos conceptos. ¿Qué sucede en esta imagen? Es de un contenido de bachillerato de una asignatura de arte. Es una obra de Rubens donde se retrata un mito romano. Vamos a observar realmente la información que aparece. Pero si observamos la imagen, se está retratando una violación, una agresión física completa que sin embargo es omitida y de esta forma se invisibiliza y se naturaliza. Lo que proponemos es que como elemento de transformación se abra un debate en clase para trabajar ese contenido. Se hable sobre el acoso que sufrimos las mujeres. Porque no podemos estar trabajando con contenidos que invisibilizan la violencia que recibimos y la violencia de género. Vamos ahora con la arquitectura pedagógica. En el segundo bloque realizamos un análisis de espacios, entornos, lugares supuestamente neutros, pero que atravesados por el patriarcado y sus relaciones de poder, lo que había eran unos modos de hacer que, aparentemente adecuados y eficaces, realmente nos mostraban para quién y quién había pensado esto. Esto mismo sucede con aquello que consideramos cuestiones relevantes en nuestra aula y la forma en la que articulamos las experiencias de aprendizaje.
Si no lo hiciste en aquella ocasión, te invitamos a que traslades ese mismo análisis que realizaste en el segundo bloque a tu clase, tu contexto educativo. Analiza la disposición espacial, quién ha pensado que debe ser así, para quién es importante. Permite y atiende las subjetividades del alumnado o de las personas con las que trabajas. Ahora te invitamos a analizar ciertos momentos concretos que puedes encontrar en el aula en la arquitectura pedagógica, más allá del espacio. Cuando comienza el primer día de clase, ¿qué presentación realizas? ¿Presentas únicamente los contenidos de tu asignatura y dices tu nombre? ¿Alguna vez has hablado a tu alumnado de cómo eras tú como estudiante? Te proponemos que organices una primera sesión de presentación donde lo biográfico esté presente. Te proponemos además que crees una instalación de biografías con tu alumnado. Cada uno puede hacer una línea biográfica donde aporte información relevante y en base a ella podéis buscar puntos en común y relacionarlos además con los contenidos de clase. Vamos a abordar ahora lo relacional. En el tercer bloque, la tarea que hicimos abordaba la cuestión relacional. A través de los cuidados y el afecto podemos entablar otras formas de relacionarnos con nuestro alumnado y que se relacionen entre sí. Te animamos a que ahora comiences a plantear pequeños gestos de cuidados con vuestras alumnas, alumnos, alumnes. De forma individual o en grupo, ellos tengan que pensar en algo que pueda mejorar la clase y vuestro entorno. Puedes comenzar con una performance que cree extrañamiento a tu alumnado. Por ejemplo, pues llevar un exprimido a la clase y empezar a hacer zumo de naranja para todos. O ponerte a limpiar el aula, o poner flores. E invita a tu alumnado a que realicen o piensen acciones similares. Podéis pensar en las dinámicas y cuidados realizados y si habéis caído en ciertos roles y estereotipos de género. Otro ejemplo relacionado con las relaciones. El segundo bloque hablamos del lenguaje. Ahora os invitamos a que analicéis vuestro lenguaje oral y escrito. Como recurso disponéis de una guía de lenguaje igualitario y como acción de transformación os proponemos que analicéis vuestro lenguaje e intentéis seguir las normas que se recomiendan en la guía. Otra estrategia que utilizamos nosotras es referirnos en género femenino y en plural. Y luego también lo que hacemos es mezclar de forma indistinta ambos géneros. Lo que te proponemos es que ahora juegues con tus alumnos. Cada día utilicéis un género diferente para hablar en clase. Podéis hacer un concurso y que cada día algún alumno o alumna sea el árbitro y saque tarjeta roja cada vez que alguien utilice el género que no corresponda a ese día. Y ahora os proponemos el último trabajo para este curso. Y os queremos plantear el reto de hacer una unidad didáctica, un taller o una acción educativa para quienes estéis, por ejemplo, en la educación no formal y adecuarlo a vuestro nivel educativo y materia, donde se aplique el método DAT desde la perspectiva de género y feminista. Y lo que hay que hacer es que la intención no es elaborar una unidad o un taller sobre el género, que también es importante trabajarlo, pero lo que queremos es que llevéis a vuestros contextos y materias contenidos y metodologías desde esta perspectiva. O sea, que si trabajáis desde las matemáticas o desde el arte o la materia que trabajéis, establecer dinámicas desde una perspectiva de género y feminista. De todas maneras, como siempre sabéis que tenéis toda la información y el detalle en la plataforma. Y despedirnos, muchas gracias por haber desarrollado este curso, esperemos que os haya removido y os haya transformado.